En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Miércoles de Semana Santa. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaban buscando una oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaba les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito en él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. A lo largo de los años siempre se ha estigmatizado mucho la figura de Judas Iscariote. Tanto así que incluso en la obra de Dante Alighieri, cuando Dante va caminando por los círculos del infierno y va al noveno círculo, nos damos cuenta que ahí está Judas Iscariote y que en el noveno círculo van todos aquellos que traicionan a sus amigos, que es el círculo más hondo, más bajo del infierno, y junto con ello, irónicamente, es un lugar que está totalmente congelado, porque según la obra de Dante Alighieri, así es el corazón de los traicioneros y de los mentirosos. Es un corazón frío donde no habita ningún rasgo de humanidad. Sin embargo, no podemos juzgar a Judas Iscariote solamente por esta acción. Hay que conocer un poco el trasfondo de su historia. Judas Iscariote pertenecía a los guerrilleros que eran llamados los celotas, y entonces ellos buscaban la liberación de Israel a través de las armas y de las trifulcas. Sin embargo, cuando Judas se encuentra con Jesús, al escuchar sus palabras, ver los prodigios, Judas empieza a imaginarse que Jesús es el Mesías guerrero prometido. Pero cuando Jesús va revelando su verdadera intención y de qué trata el reino que él propone, Judas se va decepcionando. Y por eso Judas, al ver que no era el Mesías guerrero que había sido prometido a través de las profecías, Judas es tanta su tristeza tan honda que decide venderlo y traicionarlo. Pero no queda solamente ahí, porque después vamos a ver el remordimiento de Judas. Tanto es así que Judas decide quitarse la vida, suicidarse, por el hecho de entregar la vida de un inocente. Judas lo hace para redimir el crimen que ha hecho. No es que Judas se haya suicidado por hacerlo, sino que en el trasfondo del suicidio de Judas vamos a encontrar el pagar la deuda que tenía con Cristo. ¿Qué podemos rescatar de estos puntos? Porque también nos vamos a encontrar la escena donde Pedro también traiciona a Jesús. ¿Cuál fue la diferencia entre la traición de Pedro y de Jesús? De Pedro y de Judas Iscariote, perdón. La diferencia, la primera es que Pedro sabe esperar a Jesús. Pedro supo escuchar a Jesús. Y Pedro es consciente del perdón de Jesús. Judas Iscariote, velado por sus deseos, velado por sus creencias, por su visión de liberar a Israel por medio de las armas, nubla su conciencia, cierra su corazón, y por los 3 años que acompañó a Jesús, nunca supo comprender el mensaje de Cristo, porque nunca supo abandonar sus ideas. Por otra parte, Judas nunca supo conocer a ciencia cierta de qué iba el amor de Dios. El corazón de Judas estaba violentado, estaba marcado por la guerra, y eso mismo le impedía comprender el mensaje de amor que venía a traer Jesucristo. Y por otra parte, y algo muy importante, Pedro sabe encontrarse y refugiarse en la Virgen María. Y la Virgen María consuela a Pedro,
por esta falla que le ha hecho a Jesús. Asimismo, Judas nunca se acercó a la Virgen María, y eso también le llevó a tomar una decisión por su propia voluntad. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Todo este ámbito de Judas Iscariote es una invitación a nosotros, que cuando alguna vez lleguemos a pecar, lleguemos a traicionar nuestra fe o la lleguemos a abandonar, primeramente, no nos quedemos solamente con el pecado o con nuestras ideas. No busquemos una solución por nuestra propia cuenta. Busquemos acercarnos a Dios, creer en su perdón, esperar en su amor, buscar la reconciliación y también acercarnos a la Virgen María. Y que la Virgen María consuele nuestro corazón cada vez que lleguemos a ofender a Cristo, a Dios. Y ahí encontramos una verdadera experiencia del amor de Dios. En pocas palabras, no maltratemos a Judas Iscariote. Hizo una acción indebida, él pensó que así iba a compensar y esto pasa a la historia. Judas Iscariote, sigamos orando por él y que también el Señor haya tenido misericordia de su propia acción. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.